recomendable es dormir 8 horas. Bueno, ahora son 6. Sí. Y la tendencia es cada vez menos. Pero además, aparte de la cantidad de horas, el tema de la calidad del sueño. Viste que ahora incluso hay hasta aplicaciones que te miden la calidad del sueño. Totalmente. ¿Y con quién vamos a hablar de esto? ¿Con quién? Con el doctor Luis Larrategui, médico clínico, neumonólogo, especialista en medicina del sueño, doctor en medicina. Todo. Doctor, ¿cómo le va? Valentina, Facundo, los saludan acá desde Informate, Canal 6 Entre Ríos TV, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bueno, excelente, excelente. Bueno, nosotros descansamos. ¿Quiere decir que durmieron Sí, bien? dormimos bien. No sé si escuchó toda la introducción que hicimos al tema, ¿no? Esto de la calidad del sueño. Sí. La importancia de conciliar el sueño y dormir profundamente, ¿o no? Sí, hay que dormir las horas necesarias, pero esas horas tienen que ser de buena calidad y de noche. El ser humano está preparado para dormir 1/3 de su vida. Y eso significa que es parte de la fisiología natural del ser humano. Durante el sueño se producen muchos mediadores químicos cerebrales que son necesarios para la vida diurna. Bien. Quiere decir que si no se producen correctamente mientras dormimos, durante el día vamos a tener algunas situaciones que nos van a hacer pasar malos ratos. Claro. No solo con la conciencia y la capacidad de reacción, sino también trastornos metabólicos que influyen produciendo enfermedades cardio y cerebrovasculares y endocrinológicas. Claro, a la larga dormir mal termina repercutiendo en un montón de áreas que pueden llevar a problemas gravísimos, ¿no? Sí. De salud. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los trastornos más habituales con lo que se encuentra, doctor? Las consultas, ¿no? No puede dormir por... Bueno, hay 84 enfermedades que pueden afectar el sueño y tener consecuencias diurnas. Pero hablemos de lo más frecuente. Lo más frecuente es la deprivación de sueño. Sí. Es decir, la propia persona comienza a dormir menos por diferentes motivos. Porque ahora se queda más tarde viendo pantallas, ya sea televisión, películas, el uso de la computadora, tablet, teléfono, etcétera, y se sigue levantando a la misma hora temprano porque tiene obligaciones que cumplir. Claro. Por ejemplo, los niños en época escolar siguen entrando a horarios que son disímiles para la realidad en la que se acuestan. Siguen entrando muy temprano y en la casa se acuestan cada vez más tarde. Por lo tanto, eso produce una distorsión, una deprivación de sueño. Más allá de las personas que trabajan a turnos rotativos y de personas que por diferentes motivos se van quedando cada vez más tarde haciendo actividades y se siguen levantando a la misma hora. Luego de esto, la más frecuente es el insomnio y el síndrome de enfermedades de apneas de sueño. El insomnio, hay diferentes tipos de insomnio. Hay insomnios primarios, insomnios secundarios, tiene que ver con diferentes motivos y para eso nosotros elaboramos cuestionarios y agendas de sueño. Claro. Y el síndrome de apnea de sueño, es decir, el ronquido posterior a una parada respiratoria, no solo afecta a la persona que lo sufre, sino al compañero de habitación. Claro. Y ahí comienzan los trastornos psicosociales, conyugales, etcétera. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. Ahora, cualquiera, por ahí muchas veces se ha escuchado decir, no, porque yo tengo insomnio, diciéndole insomnio por ahí a cosas a una que no lo noche, son. sí, o a una noche que no pudo conciliar bien el sueño, Claro, también está asociado a eso. Si bien hay varios tipos de insomnio, como decías, doctor, hace un ratito, ¿cuándo podemos decir que tenemos insomnio? Bueno, lo ideal es hacer lo que se llama un diario de vigilia de sueño o agenda de sueño, que le entregamos al paciente. El paciente nos va anotando todos los horarios que duerme, en los que se despierta, en los que
apaga la luz pero no puede dormir, en los que prende la luz y se queda despierto, y eso lo hacemos en las 24 horas, es decir, él tiene que anotarnos en una cuadrícula que le damos todos estos datos que se anotan con una letra o llenando un cuadradito en las horas que está dormido. Luego de 10 a 15 días de analizar esa agenda de sueño, el médico está en condiciones de sugerirle un posible diagnóstico de qué tipo de insomnio, o si tiene insomnio o tiene otra cosa. Por ejemplo, hay enfermedades que se llaman retardo de fase, es decir, el paciente cada vez se acuesta más tarde, o adelanto de fase, que hacen los viejitos. Los viejitos se acuestan cada vez más temprano y se levantan a horarios de a mitad de la madrugada. Entonces dice, doctor, yo no puedo dormir más de las 4 de la mañana. ¿Pero a qué hora se acostó? A las 7 de la tarde. Claro. Entonces resulta que durmió las horas que necesitaba, tiene que acostumbrar y cambiar su vida para empezar su vida a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y hay otros trastornos que uno empieza a ver, como el síndrome de hipoventilación por obesidad, la narcolepsia, y así puedo seguir nombrando el síndrome de Kleine-Levin, 84 patologías durante el sueño, que entre los cuestionarios, la agenda de sueño y unos estudios que nosotros llamamos polisomnografía, poligrafías respiratorias, que son equipamientos que hoy lo podemos mandar a la casa y estudiar en la casa, podemos saber qué le está pasando. Sin duda que, como decía Valentina, las aplicaciones cada día nos ayudan más a orientar. Sí. Nosotros tenemos un equipo desarrollado con la Universidad del Litoral, que ha sido patentado para diagnosticar estas patologías de forma muy simple, solamente con un oxímetro puesto en el dedo. Pero inclusive hoy hay equipos que, sin colocar ningún sensor, a través de las vibraciones de la tráquea y la respiración, pueden captar señales que nos pueden decir la calidad del sueño que tiene esa persona. Claro. Es decir, la tecnología nos ayuda mucho, pero como siempre les digo a quienes han sido mis alumnos y discípulos, no importa qué tecnología usen, lo que importa es la clínica, es decir, escuchar al paciente, interrogarlo, hacer los cuestionarios, y después alguna de estas aparatologías nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y por suerte tenemos tratamiento en la mayoría de las patologías, ¿verdad? Totalmente. Doctor, cuando hablamos de una de las recomendaciones que se hacen, tiene que ver con la higiene del sueño. ¿A qué nos referimos con higiene del sueño? Bien, es un término que involucra recomendaciones para un buen dormir. Cuando decimos higiene, estamos hablando de una rutina que limpie lo que está mal para ayudarnos a descansar. Entonces comenzamos al paciente diciéndole: saque el televisor de la habitación. Claro. Todo lo que sean pantallas emiten una luz azul que genera una excitación a nivel cerebral, independientemente de lo que estemos viendo. Por lo tanto, si uno quiere ver televisión, y hasta la hora que él se le ocurra, puede hacerlo en un ambiente diferente. Claro. Cosa que cuando apaga el televisor o la pantalla, sea cual sea, luego empieza a apagar las luces de la casa, va atenuando la luz, el sonido, y se va acostumbrando y preparando su cerebro para ir a dormir. Claro. Pero eso de quedarse dormido con la pantalla encendida, lo único que hace es dejar el cerebro en excitación, Claro. con lo cual le va a hacer un sueño paradójico y de mala calidad. Eso, por ejemplo, solo tiene que ver con las pantallas, porque, por ejemplo, no quiero caer en la autorreferencia, pero a mí algo que me ayuda mucho a conciliar el sueño es la lectura de libro, ¿no? De papel. No tiene absolutamente nada que ver eso, ¿no? Tal cual. Si no lo estás leyendo en un reader, en una pantalla, lees el libro en papel. Es una de las cosas que le recomendamos a quien tiene insomnio de inicio. Claro. Le decimos que baje la luz lentamente, que ponga una luz que realmente le alumbre el libro, no a él, y que comience a leer algo agradable que lo haga sentir bien. Va a llegar un momento que la monotonía va a ayudar a que su cerebro empiece a apagarse y se duerma, por más que se le caiga el libro de las manos. Claro. Eso está bien, lo mismo que poner una música suave, y tiene que ser una música suave, tranquila,
no con auriculares, sino en el medio ambiente. Eso también ayuda, pero también ayuda cenar liviano y esperar 2 horas después de comer para ir a acostarse. Claro. No hacer actividad física después de las 7, 8 de la noche, porque eso libera mucha adrenalina y beta-endorfinas que deja a la persona en una excitación. Yo que tengo muchos años ya, estoy pasando los 65, con mis amigos, lamentablemente, como estamos viejos, nos dejaban jugar de noche únicamente al básquet. Y jugábamos a las 9 de la noche. Yo sabía que ese día, hasta las 2 de la mañana, no dormía. Sí, claro. sí, queda como en un acelere el cuerpo. Claro, exactamente. Bueno, yo Entonces, tampoco... lo ideal es hacer ejercicio desde la mañana temprano hasta las 7 de la tarde, por ejemplo. Yo tampoco quiero caer en una autorreferencia, pero también voy a caer, básicamente. Porque hay una situación que yo voy apagando, ¿no? Se apagan las luces, se apagan las pantallas, se apaga todo tenue, todo en silencio, claro, todo bien. Lo único que no puedo apagar a veces es el pensamiento, doctor. Ajá, ¿Eh? bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo para sí, ayudar a cómo conciliar el sueño. Bueno. Yo te voy a contar lo que decía un nietito mío. A ver. Para mí es muy fácil dormir, abuelo. ¿Así? ¿Cómo hace? Y empiezo despacito a pensar en las cosas lindas que hice durante el día y de a poquito voy dejando que mi cerebro, te dice el vago, tiene 5 años, No. que mi cerebro se vaya apagando y yo de golpe me dormí. Se apagó. Y realmente de eso se trata. Claro. Uno tiene que ir tratando de sacar de la cabeza lo que lo preocupa. Y nosotros le pedimos a los pacientes, cuando usted tenga ese tipo de preocupaciones, ya sea de inicio de sueño o en la mitad del sueño, levántese de la cama, salga de la cama. Estar despierto pensando en la cama no lo va a ayudar a dormir. Se sienta en una mesa, toma un papel, un bolígrafo y comience a escribir todo lo que está pensando, lo que sea y como venga. Tengo que ir al banco mañana, tengo que cubrir el descubierto, tengo que vender el auto, tengo que pintar la casa, con mi pareja anduve mal, lo que sea, escribirlo. Va a llegar un momento que el cerebro se está liberando de todo eso y empieza la monotonía a dar sueño. Ahí hay que dejar como está, no volver a leer el papel y se acostar. Y, acá Y al otro día... Sí, me voy de acá a comprar una resma de hoja A4 y un buen bolígrafo sí, para volcar las cosas. Y sí, puede ocurrir eso. Claro, pero eso el día es que un lo poco empieces a hacer... Ya nos metemos medio en un terreno un poquito más psicológico, pero hay como una cosa de ansiedad también, de no de Claro, vivir en lo que por va a supuesto. venir todo el tiempo. Y bueno, eso si vos lo escribís y lo dejás volcado en el papel y te vas a dormir, y al otro día lo ves, es decir, vos lo dejás para resolver al día siguiente. Hoy tengo que dormir y descansar. Claro. Con el cerebro cansado mañana no voy a poder resolver nada. Es más, voy a estar irritable, de mal humor, voy a tener un cambio en mi comportamiento, voy a tener menor capacidad de reacción. Se empiezan a perder lo que se llaman las reacciones ejecutivas del cerebro, que son las que ayudan a discriminar lo importante de lo superfluo. Y ahí es cuando uno empieza a cometer errores. Las capacidades ejecutivas del cerebro son las más altas en la escala de la conciencia desde los animales hasta el ser humano. Nosotros hemos logrado esa capacidad, la perdemos cuando dormimos mal. Entonces al otro día esas personas que pierden esa capacidad tienen menos éxito que el resto, empiezan a tener errores, cometen errores no solo en el trabajo, sino en la vida diaria, en el tránsito. Esto. El 30% de los accidentes de tránsito tiene que ver con las patologías asociadas al sueño. Totalmente. Y no necesariamente quedarse dormido en el volante, sino la menor capacidad de reacción. Exacto. O morder una banquina y pegar el volantazo para el otro lado. Mirá. No sé si soy claro. Estoy recién llegado, ayer llegué de Brasil. Ajá. Para ir hasta allá necesitas viaje largo. Viaje largo, larguísimo. Sí. Estamos hablando de 1.600 y un poco más, casi 1.700 kilómetros. Sí. ¿Sí? Que, Hay bueno, que hacerlo en 2 días eso. claro, que solo en 2 días, y no sé si en 3, te digo, porque el Sí, primer sí, tirón sí, sí. a Porto Alegre fueron Sí. 16 horas de manejo. Sí. O ir alternando con 16 alguien, horas. si no.
Te voy a dar un dato, Facundo. Sí. 16 horas de manejo equivale a 0,5 de alcohol en sangre. Es decir, quien maneja 16 horas corridas es lo mismo que si estuviera alcoholizado. Claro. Por eso es que le pedimos a los conductores profesionales que trabajen 8 horas, 12 a lo sumo. Claro. A lo sumo. Entonces, lo ideal es hacer trechos de 800 kilómetros, que uno descanse, pare, salga a caminar, disfrute de ese lugar. Y como le decimos a la gente siempre, las vacaciones empiezan el día que cerró la puerta de su casa. No se apure por llegar, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Sí. La verdad, bueno, un gusto. Sí, impecable. Hablar con el doctor Luis Larrategui, volver a hablar, en mi caso, porque ya hemos hablado en algún momento. Sí, hemos estado muchas veces en otros lugares. Sí, señor, en otros medios, Sí, tocando sí. estos temas que son muy, pero muy interesantes. Sí. Había algunas inquietudes más por ahí dando Sí, vueltas. sí, antes sí, de la terminar. listita. La listita que nos mandó Flor, la productora. Sí, a través de la cual podemos por ahí ver si necesitamos o no acudir a un profesional para saber más respecto a todo lo que estuvimos hablando recién. Por ejemplo, sueño Sí. inquieto, ronquidos Sí. fuertes y violentos, Sí. somnolencia diurna, poco Sí. alerta durante el día, fatiga Sí. diurna, dolor de cabeza por la mañana, memoria Sí. olvidadiza, cambios de humor o comportamiento, ansiedad o depresión y desinterés por el sexo también, ¿no? Tal cual. Si una persona tiene 2 o más de esas cosas que nombraste, Sí. debe consultar a un especialista en sueño, porque lo más probable es que tenga el síndrome de apnea de sueño. Claro. Sí, Bueno, sí, está... vamos a ¿Por qué repetirlo, desinterés por el repetirlo. sexo? Te explico. Uno de los mediadores químicos cerebrales que no se produce bien cuando hay deprivación de sueño o apnea de sueño es justamente aquellos que intervienen en la libido o lo que es el deseo sexual. Entonces el paciente, más que impotencia, porque todos me dicen, no, doctor, yo no tengo problema de potencia, el varón. No es potencia, es el deseo. Empieza Claro. a tener desinterés. Sí. Como que, no, después, más tarde, no tengo ganas. Y la mujer exactamente igual, y le echa la culpa a que está menopáusica, y el hombre a que está prostático porque se levanta cada rato a orinar de noche, y resulta que la apnea del sueño aumenta la presión en la aurícula izquierda y produce una enfermedad que se llama síndrome de hormona antidiurética. Entonces orina más que de costumbre. Claro. Y así, yo escribí alguna vez la historia del señor Malsueño, que es la historia de los pacientes que vienen a consultarme. Cuando empecé a tener, yo atiendo pacientes hace más de 23 años Sí. con esta patología. Después que volví de un posgrado en España, me empecé a dedicar a buscarlos y los pacientes estaban. Claro. Y resulta que a los pocos pacientes ya me di cuenta que eran todos igual, eran un calco. Y bueno, todos estos síntomas que están ahí lo tienen en mayor o en menor grado los pacientes que tienen los trastornos. A ver, ¿los Claro. tenés ahí? Vamos a decirlo de nuevo. Sí, los tengo. 2 o más de esta listita Y hay que a un consultar. especialista, a ver. Sueño inquieto, ronquidos fuertes y violentos, somnolencia diurna, poco alerta durante el día, fatiga diurna, dolor de cabeza por la mañana, memoria olvidadiza, cambios de humor o comportamiento, ansiedad o depresión y desinterés por el sexo. Por ahí en una de esas, además de charlar con el Larrategui, ayudamos a alguien que nos está mirando que dice, yo Tal tengo cual. 2 o más de estas cositas. Sí, sí, sí. Así Ya que Y Tal mirá, el 4% de los varones, la población general, tiene apnea de sueño. mirá vos. Qué dato. 4%, que es el 4% mismo de los- nivel de la diabetes. Pero Mirá. cuando yo aumento la edad y me voy a los 40, 50 años, aumento al 10%. Si Qué me voy bárbaro. de 50 a 60, aumento al 20%. Y si me voy por encima de los 60 años, estoy casi en el 50% de los pacientes que tienen esta patología. Es decir, la población general, estamos hablando 100 personas que agarraron la calle, 4 tienen enfermedad grave. 4, es mucho. Sí. Es muy prevalente. ¿Te imaginas esas 4 personas manejando en la ruta? Tal Y que cual. se vengan de frente cuando vamos tranquilos de Es vacaciones una- nosotros. Claro. No, un milagro que no le pase nada, digamos. Porque no nos pase nada a los que vamos del otro lado. Claro, Tal de cual. una.
tal cual. Tegui, muchísimas gracias. Gracias. Un libro Al abierto, el contrario. hombre, como siempre, en materia de... Al contrario, ¿no? Tema neumonólogo, el hombre es especialista en medicina del sueño. Todo. Un abrazo grande, Luis. Facundo, igualmente Valentina, y que tengan una buena tarde, un fin de programa excelente. Buenísimo, gracias. Muchas gracias.